Ahora estamos preparando la imagen, ¿cierto?, para que aparezca en nuestro desplegable. Recuerden que las imágenes deben estar en el modo de color correcto. Cuando se imprime, se pasa de RGB a CMYK. ¿Cómo se hace esto? Imagen, modo, y ahí aparece CMYK. Pero una de las cosas que yo les he señalado es que justamente pierde mucha luminosidad el color, ¿cierto? Y pierde saturación. Por ende, antes de hacer eso, vamos a dar un paso, ¿cierto?, por Color Lab, ¿sí? Y le vamos a agregar más luminosidad. Un poco más de luminosidad, ¿cierto? Y vamos a, ¿cierto?, a darle una mayor cantidad de saturación, en este caso a los colores. Ok. Ahora, si se dan cuenta, así estaba antes, así está ahora. Imagen ajustes, o sea, imagen modo, disculpen, CMYK. Cuando estamos hablando de perfil de color, ¿cierto?, estamos hablando de la configuración que en este caso trae el programa y cómo está configurado internacionalmente, ¿cierto?, para los sistemas de impresión. Ahora vamos a reconfigurar lo otro que debemos hacer y que es el tamaño de la imagen. ¿Y por qué se dice el tamaño de la imagen? Porque en realidad cuando yo cambio, ¿cierto?, de DPI, ¿cierto?, la cantidad de píxeles por pulgada, a LPI, que tiene que ver con la lineatura en que va a ser impreso, eso significa la cantidad de puntos, ¿cierto?, por pulgada. Lo que se hace y lo que se resuelve en este caso es que lo que se cambia, ¿cierto?, es que donde antes había X cantidad de píxeles, ahora tiene que haber mucho más para hacer la conversión. ¿Cómo se hace esto? Acá. Imagen, tamaño de imagen. ¿Sí? Estando en tamaño de imagen, ¿cierto?, a ustedes les aparece siempre así. Voy a dejarlo en 72. ¿Sí? Y les aparece así. Es decir, que esta imagen mide 99 centímetros de anchura por 150 de altura. Y ustedes dicen, oye, pero podría ser casi un pendón. Sí, pero no es así cuando nosotros estamos hablando de imprimir. Recuerden que la resolución, ¿cierto?, en este caso equivale a la lineatura por 2. Nosotros establecimos, ¿cierto?, de que la lineatura promedio para imprimir, por ejemplo, en offset y en papel couché, ¿cierto?, debía ser de 150 LPI, líneas por pulgada, lo que significa 150 por 2, que la resolución debe ser de 300. Pero yo no puedo hacer esto, porque lo que estoy agregando es más píxeles, pero no estoy agregando información, entonces eso es un error, ¿cierto? Lo que debo hacer es reconfigurar, es decir, que donde antes me cabían 72, ahora quepan 300. Para hacer esto, desactivo la opción remuestrear y pongo ahora, fíjense, 300, y miren lo que va a suceder con la anchura y la altura. Se achicó porque achicaron esta malla donde estaba construida esta imagen para que entrasen 300 píxeles por pulgada donde antes había solamente 72. Y ahora esta imagen cumple con los dos requerimientos, tanto de color como de resolución. Lo vamos a guardar, ¿cierto? Y lo guardamos en el formato de Photoshop EPS, ¿cierto?, que es encapsulado PostScript, que significa que mantiene las propiedades. Recuerden que no solamente comprime las imágenes, es el que menos comprime, es decir, el que tiene menos pérdida, ¿cierto?, al momento de guardar el archivo, pero además que mantiene las propiedades de este archivo, que los vamos a ver posteriormente cuando nos toque los dúos tonos. Entonces vamos a poner imagen 1. Photoshop EPS, disculpen. Entonces vamos a poner imagen 1, Photoshop EPS,
Y ahí va a quedar junto con nuestro desplegable. Cuando me dice previsualizar, yo siempre debo elegir la opción 8 bits. Un bit, por ejemplo, en el caso de InDesign, se ven como solo como puntos. Yo les hice una muestra. Se ven solo como puntos, entonces se pierde un poco de visualización. Ok, y listo. Tengo lista esta imagen. Y solo tengo que traerla, en este caso, a mi desplegable. Se pone archivo colocar, no se tira y no se abre desde Illustrator. Ojo, no es llegar y abrir, ¿cierto? Se coloca en Illustrator porque cuando ustedes hagan el empaquetado, una de las cosas que se van a dar cuenta, ¿cierto? Voy a crear una capa para fotos. Cuando ustedes se den cuenta es que es importante, ¿cierto? Ahora sí. Archivo colocar. Y pongo la imagen. Cuando hacemos el empaquetado, ¿cierto? Que esté bien vinculado. Ahí está. Lista. Mi imagen. ¿Sí? Yo puedo usarla, por eso es importante lo de los módulos. Yo puedo usarla, ¿cierto? Pensando que cuando vaya al corte, tengo una pérdida. Cuando vaya al corte, tengo una pérdida. ¿Sí? O puedo usar esta estructura modular que yo ya les enseñaba con los ítems de seguridad. Puedo utilizarla en todo el paño o elegir yo en los paños donde quiero que aparezca. En este caso, en estos 4 paños. Y así yo debería ir construyendo, ¿cierto? Mi proyecto. Y acá tengo el tiro, ¿cierto? Vuelvo a grabar y estamos más o menos listos con el tiro. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al retiro, que el retiro recuerden que son 2 tintas.